Después de Israel, Arabia Saudita es el principal aliado de los Estados Unidos en el Medio Oriente. Incluso el presidente Biden rompió una promesa de campaña de castigar al príncipe Mohammed bin Salman del Reino Saudita por el asesinato del conocido periodista Jamal Khashoggi, columnista del Washington Post. Como si no hubiera pasado nada, ahora la Casa Blanca dicen que el presidente fue engañado y se saben detalles de un acuerdo secreto que hizo el presidente con el príncipe heredero. Hoy vamos a analizar el Medio Oriente con el ex embajador de Argentina en Israel y experto en la región, Mariano Causino. Bienvenido, embajador. La OPEP hace algunos días anunció que a partir de noviembre ahora comienzan a reducir la producción de petróleo en 2 millones de barriles diarios. Eso nos afecta a nosotros porque nos va a aumentar el precio de la gasolina. Pero hay un trasfondo a ese anuncio, y es que hubo un viaje del presidente Biden y ahora se sabe que hubo una discusión secreta y ahora se sabe que algunos en la Casa Blanca dicen que fue engañado, los sauditas dicen que no, ese es el caso. Vamos a ayudar a los televidentes a comprender esto. Bueno, efectivamente hay una discusión en torno a esta decisión que tomó la OPEP y un grupo de países que no pertenecen a la OPEP, pero que en este caso han actuado en conjunto, incluyendo Rusia. Acá lo que esto revela, alcalde, es el hecho de que la economía internacional está cada vez más interrelacionada y que lo que ocurre en un lugar repercute casi inmediatamente en el resto de los actores del sistema, incluyendo países sumamente importantes como los Estados Unidos, que siguen siendo el primer país más importante del mundo. Ahora, a partir de la invasión rusa a Ucrania, los países occidentales, los Estados Unidos, la Unión Europea y muchos aliados intentaron reducir la posibilidad de que Rusia exporte petróleo o reducir el precio del crudo a los efectos de que Rusia tenga menor capacidad económica para continuar su esfuerzo de guerra. Pero esta decisión que toma Arabia Saudita, que es el mayor exportador de petróleo del mundo, beneficia a Rusia, porque en los hechos lo que hace es, al recortar la cantidad de producción de petróleo, el precio del petróleo se va a recuperar, va a aumentar, y eso beneficia a Moscú, naturalmente. Ahora, Biden en campaña en el año 2020 había dicho que él iba a tratar al príncipe saudí, a Mohammed bin Salman, el príncipe heredero, que es el que gobierna Arabia Saudita día a día, porque el rey tiene una edad muy avanzada, le iba a dar la categoría de un paria del sistema internacional. Y la verdad es que no pudo cumplir eso, tuvo que viajar a Arabia Saudita en el verano pasado, y ahora surgen estas dificultades, porque la verdad sea dicha, Arabia Saudita es un actor importante en el sistema internacional. Como usted bien decía, es un aliado fundamental de los Estados Unidos, es probablemente el segundo aliado más importante de Estados Unidos en Medio Oriente, después del Estado de Israel, de manera tal que no es una posibilidad que haya tanto margen para que el presidente americano haga o deshaga esa relación. En este momento se está diciendo, y usted lo mencionó, algunos asesores de la Casa Blanca en el récord han dicho, los saudíes engañaron al presidente, y se dice que Biden dijo, bueno, si van a cortar la producción no lo anuncie hasta después de las elecciones. Ahora, ¿qué pasa ahora con esas relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita? Bueno, la relación entre Arabia Saudita y los Estados Unidos es una especie de matrimonio de conveniencia, ¿no? De conveniencia para ambas partes. Es una relación iniciada en 1945 en una reunión muy importante que tuvo lugar el 14 de febrero de ese año, cuando el presidente Roosevelt se encuentra con el rey Ibn Saud, que es uno de los primeros reyes del Reino de Arabia Saudita, que como tal está formado en 1932, y allí a la vuelta de la cumbre de Yalta, Roosevelt firma un acuerdo que se mantiene en lo esencial hasta el día de hoy, que tiene que ver con el hecho de que los Estados Unidos, a cambio de la asistencia energética, le brindan garantía de seguridad al Reino de Arabia Saudita. Ahora, hay un punto de quiebre fundamental en Medio Oriente, que es la revolución iraní de 1979, porque hasta 1979 Irán era un país aliado de los Estados Unidos, era un país pro-occidental. Claro. Pero una vez que los ayatolas derriban a la monarquía pro-occidental del Shah Reza Pahlavi, Arabia Saudita pasa a ser el principal aliado de los Estados Unidos, y el país que tenía buenas relaciones con Israel, que era Irán, pasa a ser enemigo de Israel,
promueve su destrucción, busca un programa nuclear y en las últimas décadas se ha generado una rivalidad tal con Arabia Saudita y con las monarquías del Golfo que las han volcado a todos estos países sunitas en una alianza con el Estado de Israel. Quien ha logrado un avance importantísimo en este periodo, en la última etapa de la historia reciente, fue el presidente Trump, que mantuvo una gran relación con el gobierno saudí y con el gobierno israelí. Por eso esa gira que hizo Biden el año pasado fue tan controvertida, porque Biden había dicho que iba a modificar esa política, pero acá, como estamos viendo, no lo puede hacer, porque si realmente se pierde esa relación con Arabia Saudita y el precio del petróleo aumentara aún más, bueno, acá el malestar que hay, no se lo voy a explicar yo, el malestar que hay en la economía norteamericana por el aumento enorme de precios, la inflación descontrolada y el aumento del precio de la energía. Y Irán, ahora, en este momento, sus relaciones con Arabia Saudita, porque como usted sabe, han acusado a los saudíes de ayudar al terrorismo, Al Qaeda, Bin Laden, etcétera, ¿no? Pero Irán en este momento, ¿qué relación tiene con Arabia Saudita de cara a esta tensión con Estados Unidos? Bueno, Irán es una sociedad sofisticada, es heredera de un imperio de 2500 años, el imperio persa, y es un país que hace 43 años está dominado por una teocracia absolutista islámica. Pero dentro de Irán hay distintas posturas. Hay algunos sectores más reformistas que en Irán buscan algún tipo de entendimiento con Arabia Saudita. Ahora, en Medio Oriente usted sabe que hay varios conflictos simultáneos, no es que hay un conflicto en Medio Oriente, hay varios que se superponen unos con otros. El más importante de ellos es el que enfrenta sunitas con chiitas, que es una vieja rivalidad ancestral que surgía ya hace 14 siglos y que en el momento actual se presenta entre la ambición de hegemonía regional de Arabia Saudita y sus aliados y la de Irán y sus aliados. En el medio está el Estado de Israel, que tiene una cercanía con los países sunitas moderados, que inició una relación diplomática con Egipto hace 40 y pico de años, con Jordania y que en los últimos años ha logrado establecer relaciones con todos países que son enemigos de Irán, que son Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos, Sudán. Todos esos países tienen un enemigo en común que es Irán, porque Irán tiene una promoción del terrorismo como medio de acción política, que no solo va contra los países occidentales, sino también contra muchos de estos países, por ejemplo en Yemen, donde hay una guerra interminable. Claro, hay una guerra civil, interminable. Exacto, claro. Donde está auspiciada por Irán los rebeldes hutíes que los auspicia el régimen iraní. Ahora, usted sabe que a su vez el gobierno de Biden está planeando reflotar el acuerdo nuclear iraní que se había alcanzado en el final de la administración Obama. Pero Biden... Israel está en contra. No, Israel está en contra, el Partido Republicano aquí ha estado en contra, lo suspendió, es decir, en realidad el presidente Trump se retiró a Estados Unidos de ese acuerdo quedó de alguna manera trunco, pero esto lo que ha habilitado es que Irán prácticamente no cumple con las observaciones que ese tratado preveía y está en entredicho esa situación, que es altamente preocupante porque, como ustedes saben, Irán no es un país más del sistema internacional, Irán es un país, como decíamos, sofisticado, es un país heredero de una cultura milenaria, pero es un país que está gobernado por una teocracia que busca obtener un arma nuclear. Y si Irán consigue tener armas nucleares... ¿La tiran? Bueno, como mínimo va a provocar una carrera de proliferación en la región. Claro. Y ellos han dicho que promueven la destrucción de Israel, que a su vez es un problema serio dentro de este país por la influencia que Israel tiene dentro de la política norteamericana. Pero usted vivió en Israel, representó a su país en Israel. Israel no va a esperar. Israel siempre ha sido proactivo. ¿Y qué podría hacer Israel si los iraníes se van fuera de control y efectivamente obtienen las armas nucleares? Bueno, el riesgo existe porque para Israel, si Irán consiguiera un arma nuclear, eso pondría en jaque o por lo menos en serio riesgo su integridad. Y siempre Israel ha actuado, al menos hasta hoy, con un carácter preventivo. Ellos han hecho una operación preventiva en Irak en 1981 y otra en Siria, contra 2 reactores nucleares que tenían esos países. Por supuesto, de una manera cuestionada por el sistema internacional, porque fueron ataques preventivos, pero
en atención a sus intereses de seguridad. Yo no le puedo decir qué van a hacer porque yo no soy representante del Estado de Israel, pero como habiendo vivido allí y además habiendo estudiado el tema, como usted sabe, la posibilidad de que una situación así se plantee no es imposible. Y a su vez, dentro de la sociedad israelí hay un debate, y dentro de la clase dirigente israelí hay un debate sobre si esperar el acompañamiento norteamericano o no. Y a su vez, dentro de la dirigencia norteamericana hay un debate sobre si los israelíes van a esperar o no un visto bueno americano. Y si lo hacen los Estados Unidos, ¿qué van a hacer? Van a tener que responder en ese sentido. De modo tal que, volviendo al principio, lo complejo de esta realidad es que a partir de la invasión rusa a Ucrania y las consecuencias de esa guerra, independientemente de cómo se están desarrollando el conflicto, lo cierto es que se genera una serie de desacomodamientos de la economía internacional, porque el mundo en los hechos cada vez es más pequeño por el avance de la tecnología. Claro. Y eso tiene cosas positivas, pero también cosas negativas que las vivimos en la vida diaria. Embajador, muchísimas gracias. Es el ex embajador de Argentina en Israel, Mariano Causino, que nos visita aquí en Miami, explicándonos esta situación que hay en el Medio Oriente. Enseguida regresamos.